Bienvenido todos los hermanos a este programa radial del año bíblico. Glorificamos a Dios en esta hora porque nos permite en este día esta programación. Le damos gracias a Dios porque ha sido bueno. Vamos entonces a iniciar para comenzar con los capítulos 32, 33 y 34 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, a aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajéronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos, y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira, y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvióse Moisés, y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió: no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos, algazara de cantar oigo yo. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardecióse la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y diólo a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te han hecho este pueblo, que has traído sobre él tu grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces el pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo.
y echélo en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, púsose Moisés a la puerta del real y dijo: ¿Quién es de Jehová? Júntese conmigo. Juntáronse con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que de él hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo a Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Ruégate, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho: He aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Bueno, descendemos entonces con Moisés de aquel monte y leemos con sumo cuidado todo lo que se puede aprender de este capítulo. Son muchos los aprendizajes que de este capítulo podemos recibir. Hay una cosa que tiene la Biblia, que lo hemos comentado en otras oportunidades. La Biblia narra los acontecimientos que se hizo en el pueblo de Dios o por hombres de Dios, bien sea buenos o malos. Aquí, triste y lamentablemente, podemos observar la decadencia que se presenta en este pueblo. Podemos ver que en este tiempo que invirtió Jehová con Moisés para darle detalladamente cada una de las características del tabernáculo, del vestuario de los sacerdotes, de todo lo que tendría que ver con los mandamientos de Dios, con las tablas de los mandamientos y con la ley moral, todo esto que Moisés recibió estos 40 días. En estos 40 días sucedieron cosas inadecuadas, trágicas en el pueblo. Porque comienza el capítulo haciendo énfasis de que como el pueblo veía que pasaban los días y Moisés no llegaba, no descendía del monte, lo que hicieron ellos fue acercarse a Aarón y pedirle que les hiciera dioses para que fueran delante de ellos, porque no sabían qué había acontecido con Moisés, quién era el que los había sacado de Egipto. No sabemos qué pasó y no nos podemos quedar acá. ¿Qué cosas, qué de enseñanzas no nos muestra la palabra con este capítulo? Figúrense, tenemos acá en consideración de que allí estaba en la misma presencia de Jehová, y que nos describe la palabra que Jehová estaba allí en el Sinaí y la nube cubrió la parte superior de ese monte y dice que un calor, un humo subía allí presentando evidencias de la presencia de Jehová, y el pueblo tenía alcance de vista para poder observar el acontecimiento que allí se estaba presentando. Sí es cierto que Moisés no lo veían, pero allí estaba palpable la presencia de Jehová. Y ellos entonces
lejos de procurar en esos 40 días de acercamiento, de admiración, aquel monte que estaba siendo como el escenario de ese encuentro entre Dios y Moisés, entonces quitaron la vista de la presencia de Dios, se la quitaron y llamaron entonces a Aarón, al quien había dejado Moisés encargado de este pueblo. Y miren lo trágico de esto. Mientras Jehová estaba conversando con Moisés sobre las vestiduras que debían diseñarle a Aarón y a sus hijos, sobre cómo tendría que ser el tabernáculo de Jehová y sobre todos los beneficios y compromisos que tendría el pueblo, este pueblo se desvía de una manera tan terrible. Inapetencia espiritual, inapetencia de Jehová tenía este pueblo. Y lamentablemente este líder, como lo es Aarón, da la orden y ya Dios le había dicho con anterioridad a Moisés que el pueblo se le llamaría para entregar ofrenda voluntaria para elaborar todo lo que sería el tabernáculo, el arca, todas esas obras primorosas que el Señor le había encargado a Moisés. Y aquí entonces Aarón se anticipa, despoja al pueblo de los zarcillos que ellos traían en sus orejas, y todas esas almas, todas esas personas, mujeres, todos ellos que tenían estos zarcillos eran entonces entregados para realizar un ídolo. Qué cosa, miren qué de diferencia el plan de Dios en nuestras vidas y cómo el hombre tuerce la voluntad de Dios. Miren qué tristeza. Ya Dios había planificado de qué iban a hacer con las joyas, con las riquezas que Dios le había entregado por mano de los egipcios, y ellos entonces tomaron parte de esas joyas para edificar, para mandar a hacer lo que no convenía. ¿Y qué hicieron entonces? Todo se lo entregaron a Aarón, y Aarón tomó todo ese material de oro de las manos de ellos y los colocó entonces en el buril donde se trabaja, y salió y elaboró un becerro de fundición. ¿Y qué dijeron entonces cuando ellos vieron ese becerro? Estos son sus dioses, los que te sacaron de Egipto. Qué tristeza, qué terrible situación, hermano, qué ingratitud. Eran eran lo que ellos estaban acostumbrados a ver en la tierra donde Jehová los había sacado de Egipto. De ese lugar, pues recordemos que dioses semejantes a animales eran los que ellos adoraban. Y bueno, aquí salió entonces a relucir un becerro. ¿Y qué hizo entonces Aarón para tapar un poquito su error? Convoca al pueblo, edificando un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y le dijo al pueblo: mañana será fiesta para Jehová. No solamente se preocupó por despojar al pueblo de los zarcillos que tenían de oro en sus orejas y le construyó el ídolo, sino que aparte le colocó las fiestas para Jehová. Qué triste, qué visión tan corta tenía Aarón después de haber sido testigo del poder y la manifestación del Dios de los milagros, de las grandezas, que Dios con poder y gloria transformó ese lamento del pueblo hecho esclavo en gozo por haber sido liberado. Y tristemente Aarón cometió grandes faltas. Podemos enumerar que son varias faltas que él causó. Abrió la puerta a un pecado muy grande
qué tristeza. De verdad que cuando nosotros leemos este capítulo nos damos cuenta cuánta debilidad y cuánta flaqueza muchas veces se presenta. En este caso, Aarón, encargado, designado por Moisés para velar por el cuidado del pueblo, y siendo él la voz autorizada que Jehová había escogido para llevar el mensaje a el rey Faraón. Todo lo que él vio, todo lo que él pudo testificar, pudo palpar, y ahora tristemente 40 días fueron suficientes para entonces enterrar al pueblo en la más grande idolatría. Aquí está. Mañana entonces vamos a hacer fiesta para Jehová. ¿Y quién dijo que Jehová tiene figura de buey? Y al día siguiente, óigase, qué responsabilidad del pueblo. Al día siguiente madrugaron, levantados tempranito, para ofrecer holocaustos y presentes y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo el pueblo? Se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¡Qué engaño tan grande! ¿Y qué hizo entonces? Todo esto suscitado, le dice entonces Jehová a Moisés: anda, desciende rápidamente, porque este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto, a pocos días de haber salido, pues ya se ha confundido, se ha extraviado y se ha hecho un becerro de fundición. Y lo están adorando, y no solo adorándolo, ofreciéndole sacrificio. Y ellos han dicho que estos dioses, esto que ellos hicieron, fueron los que los sacaron de Egipto. Jehová le notifica a Moisés el triste panorama del pueblo, mientras él estaba allí organizando todo delicadamente para Aarón y su descendencia. Pues Aarón tristemente incurrió en estas grandes faltas, y le notifica entonces con detalle a Moisés lo que estaba suscitando en el pueblo, y lo manda pronto para que fuera a corregir esto. ¿Y qué pasó? Imagínense ustedes qué de pensamientos entraron en la mente y en el corazón de Moisés. Le dice el Señor: ellos se han apartado, se han corrompido de lo que yo les he mandado, y ellos se han hecho un becerro y han dicho que estos dioses fueron los que los sacaron de Egipto. Y aparte de eso, Jehová le reveló una característica a este pueblo y le dijo a Moisés, le describió a Moisés: anda, porque ya me he dado cuenta que este pueblo, de cierto, es duro de cerviz. ¡Qué expresión! ¡Qué manera de decirle que ellos eran tercos, que eran difíciles de controlar! Y esta palabra, que es una figura retórica que se usa mucho para describir la actitud de Israel con Dios, esto es una manera muy singular de darles a conocer lo que se percibe de aquel animal, de los bueyes, cuando se negaban a ser guiados por un cabestro del granjero. Cuando el agricultor enganchaba en los animales la yunta de los bueyes a un arado, ellos se encargaban de dirigir a estos animales pinchándolos suavemente con una aguja afilada en los talones o en el cuello de este animal, para que ellos tomaran una velocidad o giraran la cabeza. Pero cuando este animal se resistía a ser dirigido de esa manera, el agricultor lo llamaba que era duro de cerviz. Y entonces aquí el Señor usa esta manera, esta figura retórica, esta manera de expresar para definir a los israelitas que ellos eran así, difíciles de dirigir, porque cuando un buey no se dejaba guiar, era inútil para cualquier trabajo. Un buey de dura cerviz era una gran decepción para el granjero, porque no podía cumplir con la tarea que debían realizar. Y algo así lo dio a entender Jehová, cuando el pueblo escogido por Dios se negó a amarlo, se negó a honrarlo, se negó a obedecerlo. No estaba viendo con claridad el propósito para lo que Dios lo había escogido, porque estaba bien claro que la voluntad para
los israelitas no estaban en la obediencia a Dios, no. Era la desobediencia, era sencillamente unas personas de corazón duro. Eran personas que se rebelaban contra la voluntad de Dios. Y aunque Dios en oportunidades le daba como hacían con los animales, con sus pinchazos, a ver si seguían, si se dejaban dominar, era prácticamente en vano, porque estaban totalmente negados a obedecer de corazón a Dios. Y Dios entonces les da este calificativo: son duros de cerviz. Qué tercos son, qué terrible situación con este pueblo. Y entonces le dice de una manera radical el Señor: déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. Y yo a ti te voy a dar una nación grande, te voy a poner sobre gente mejor. Hermanos, si el Señor le declaró a Moisés que había un pueblo mejor, más grande que el pueblo de Israel, es porque lo hay. Porque hay algo que Dios no puede hacer, y es mentir. Y si Jehová le había propuesto esto a Moisés, entendiendo la dura situación del pueblo de Israel a ser tercos, al ser desobedientes y de continuo a lo malo, tuvo una propuesta que cualquier líder en su sano juicio no hubiese despreciado. No hubiese despreciado. Aquí realmente esta oferta que el Señor le había propuesto a Moisés estaba muy agradable, muy apetitosa para cualquier líder que quisiera evitarse dolores de cabeza. Sin embargo, ¿qué enseñanza nos deja este gran caudillo? Moisés oró, intercedió en la misma presencia de Jehová y le dijo: Señor, ¿por qué se va a encender tu furor contra tu pueblo? ¿Para qué? Tú que lo sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Qué van a decir entonces los egipcios? Van a decir que los sacaste para mal y los has matado en los montes y los vas a traer sobre esta tierra. Señor, vuélvete de ese enojo y arrepiéntete de este mal contra su pueblo. Miren qué manera de intercesión de este gran siervo de Dios. Lo hizo de corazón, hermano, porque Dios, que conoce el corazón de cada alma que eleva a Dios una plegaria, entendió que a Moisés le preocupara que el nombre de Jehová ante las naciones que habían escuchado, que habían visto las maravillas de Jehová, quedara entonces en menos. Él no estaba dispuesto a permitir que el nombre de Dios quedara con menos valor. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a permitir que después tu nombre sea blasfemado? ¿Para qué entonces hiciste grandes prodigios? ¿Para qué entonces con tu amor los has sacado? No. Señor, arrepiéntete de hacer esto. Miren qué manera de intercesión. Qué tremendo, hermano. Cuántas lecciones nos enseña este capítulo. Hay muchísimo que aprender. Y Jehová, de una manera pacífica, escuchando la oración de su siervo, le dice nuevamente: Moisés le recuerda: Señor, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac y de Israel, tus siervos. Tú les has jurado por ti mismo tú les has jurado y le has dicho que multiplicarías su descendencia como las estrellas del cielo y que le darías a sus descendencias toda esta tierra, la cual tú le habías hablado a ellos. Miren de qué manera Moisés, con cuánto amor, con cuánta sabiduría, con cuánto conocimiento de las promesas de Dios, cómo él sacó valor al conocer las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y le recuerda: Señor, tú juraste por ti mismo a tus siervos que su descendencia sería grande y que toda esta tierra tú se la darías por herencia. ¿Cómo vas ahora a pensar que lo que tú hayas prometido no lo vas a cumplir? Qué manera, hermano, qué manera tan eficiente, tan puntual que tuvo Moisés para permitir que esa idea de acabar con todo ese pueblo, Dios desistiera. Y nos narra este capítulo
que Jehová se arrepintió del mal que dijo que le iba a hacer al pueblo. Gracias a una oración genuina, gracias a un líder que amaba lo que Dios amaba. Las pertenencias de Jehová, que eran su pueblo, pues también las amaba. Y vuelvo y repito, para cualquier líder con 2 dedos de frente que sabía lo difícil que era este pueblo, le hubiese sentido tan agradable que les relegaran de ese compromiso. Ya no vas a dirigir este pueblo, te voy a dar uno mejor. Sin pensarlo 2 veces, ¿verdad? Sí, gracias. Pero el Señor, cuando le propuso esto a Moisés, Moisés de inmediato reaccionó: no, Señor. ¿Cómo va a quedar tu nombre delante de las demás naciones, delante de los egipcios? No, Señor, no vayas a hacer esto. Y qué manera tan audaz de decirle: arrepiéntete, Señor, arrepiéntete de este mal. Qué manera, hermano, este es otro nivel. Y Dios entendió a través de esa gran reflexión que Moisés le recordó: Señor, tú prometiste, tú juraste por ti mismo, tus promesas no pueden quedar sin cumplir. En el versículo 16 nos describe que estas tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor de este pueblo que gritaba, él le dijo a Moisés: esto parece que es un alarido de pelea o hay algo en el campamento, porque recordemos que Josué no estaba en la reunión con el pueblo, él se había acercado no al monte, porque las personas que estuvieran en el monte pues iban a perecer, pero sí les dice que había unos ruidos extraños. Y entonces Moisés ya sabía lo que estaba sucediendo, porque ya Jehová se lo había dicho. Ya él estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el campamento. Y le responde: no es voz de alaridos, de fuertes, es de cantar. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, hermano, miren lo primero que observó Moisés, y las danzas, fue tanto la ira, el enojo de Moisés, que de una manera inmediata arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Fue tanto la indignación que le causó ver semejante espectáculo que ardió en enojo. El hombre más manso de la tierra, hermanos, porque así lo describió Jehová. A Moisés se le tiene el título del hombre más manso cuando vio semejantes escenas de desvío, de idolatría, de desorden. Ardió en enojo a tal punto que lo que tenía en las manos, que eran las tablas de los mandamientos, las arrojó. E inmediatamente tomó ese becerro que había hecho Aarón y lo quemó en el fuego y lo molió, lo redujo al polvo y lo esparció sobre las aguas y se los dio a beber a los hijos de Israel. De una manera tenaz de quitar ese mal. Como quien dice: ahóguense ustedes en el pecado. Eso es lo que quieren, ahóguense. ¿Y qué le dijo Moisés a Aarón? Entonces aborda a Aarón para que le dé cuenta de su mayordomía. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído este gran pecado? ¿Cómo has permitido esto? ¿Y qué manera, Aarón, de responder? No te enojes, no te enojes, que tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Qué terrible, hermanos. Si tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, tú le vas a dar más pólvora para que se encienda en pecado, porque eso fue lo que hizo Aarón. Miren qué manera. Y Dios, de manera especial, le perdona la vida a Aarón por la intervención de Moisés, porque de verdad que todo esto que sucedió con Aarón era digno, era reo de muerte. Sin embargo, Dios en su misericordia escuchó la oración de Aarón. Y más adelante, en el libro de Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta, porque Moisés lo relata. Él intercedió por Aarón, porque esto que él había hecho, recordemos que él dio la orden de despojo
de los arcillos y aparte realizó esa obra y convocó al día siguiente para adorar, hacer fiestas a Jehová. Miren todo esto que hizo. Y él, lo único que hizo entonces, ¿qué hizo Moisés? Escuchando la excusa de Aarón, le dijo: ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque es que Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo lo que hice fue que le dije: bueno, tienen oro, apártenlo. Y me lo dijeron, me lo trajeron y yo lo eché en el fuego y ¡plan! Mágicamente salió este becerro, hermanos. Qué forma tan de justificar lo injustificable. Yo ahí le dije: está bien, tienen oro, bueno, sí, tráiganme allí. Y yo coloqué todo eso allí en fuego, en el buril, y miren, ¡pam!, salió esto. Qué terrible, hermanos. Qué condición tenía Aarón, qué cortito tenía la vista Aarón. Y viendo Moisés que el pueblo estaba tan desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, hermanos, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y de una vez proclamó: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está? Júntense conmigo, pues. De una vez hizo el llamado, los que despertaron de ese error, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ante ese llamado, ante ese tiempo que se necesitaba separar los que podían ser rescatados, los que estaban claros de que no era así como se debía adorar, no es así como Jehová quiere la voluntad para el pueblo, hizo entonces Moisés el llamado, y todos los que pertenecían a la tribu de Leví se juntaron. Y Moisés habló y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: pongan cada uno su espada sobre los muslos, pasad y volved la puerta de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y su amigo y a su pariente. Manera de limpiar un poco este mal que había acontecido en el pueblo. ¿Y qué hicieron entonces los hijos de Leví? Hicieron conforme a lo dicho por Moisés. Y ese día, solamente ese día, hermanos, hubo como 3,000 hombres que murieron a causa de la desobediencia. Qué terrible, qué acontecimiento, qué diferente hubiese sido la historia de Israel si lo que ellos habían pronunciado en los capítulos anteriores, al expresar: todo lo que Jehová diga que haremos, eso haremos. Qué lejos estaba su corazón de Dios. Sonaba muy bonito a los oídos de Dios, sonaba melodía, pero el hecho, solamente 40 días de ausencia de Moisés, y pudiendo ellos ver el lugar de encuentro entre Jehová y Moisés, sabiendo que allí estaba Moisés recibiendo órdenes de Jehová, quitaron la vista del monte Sinaí y se enfocaron entonces en hacer el mal. Triste y lamentablemente, Aarón como líder cometió varios errores que le costó la vida a muchos en el pueblo. ¿Por qué? Porque se opacó la vista de Aarón. Temió entonces él a la demanda del pueblo y doblegó para hacer el mal. Los dirigió, y cómo fielmente ellos cumplieron todas las órdenes de Aarón, ¿verdad? Que si Aarón hubiese tenido una posición firme: ¿por qué no vamos a orar? ¿Por qué no vamos a esperar en que descienda su siervo? Otra manera. Pero no, querían pecado, y eso fue lo que entonces le sirvió a Aarón a través de la elaboración de este ídolo, y convocar a danzas y a cuánta cosa que Dios no había mandado. Y es por eso le digo que es irónico esto, porque mientras Aarón haciendo todo esto, el Señor preparándole y diseñándole las vestiduras santas sacerdotales. Qué triste, hermano, qué triste la situación del hombre. Sucede entonces que estas muertes a causa de la desobediencia, entonces Moisés le dice a los levitas que este día ellos entonces habían escogido consagrarse a Jehová, porque ellos entonces tomaron en consideración la escogencia para servir a Dios. Y sucedió que al día siguiente,
Moisés le dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, ustedes han hecho algo terrible. Voy a subir ahora a Jehová para ver si puedo aplacar un poco acerca de sus pecados. ¿Y qué hizo Moisés? Volvió nuevamente a hablar con Jehová y vuelve a interceder, hermano. ¿Qué de meditación la trayectoria del campamento al monte? ¿Qué cosa, qué manera Moisés? Y regresa con mayor firmeza y le dice, Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Yo te ruego que tú perdones ahora su pecado. Así, Señor. Y si tú no lo consideras, entonces yo te pido que me borres de este libro que has escrito. Mira cómo aquí se hace por primera vez mención de ese libro donde el Señor anota todos los nombres de los salvos. Qué bonito. Aquí se hace mención del libro de la vida. Qué determinación, qué personalidad la de este siervo de Dios. En la conversación anterior, antes de él descender del monte, ya él había orado a Dios a favor de este pueblo y le había recordado el pacto que él había hecho con los padres de este pueblo, lo que él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Israel. Ya él se lo había recordado, le había dicho, Señor, no acontezca que tu nombre, como las demás naciones que han escuchado tus maravillas, y ahora vayan a decir que tú no pudiste darle las tierras que le habías prometido a este pueblo y que los hayas borrado de la faz de la tierra. No, Señor, pero ahora toma una determinación, puso en juego su salvación. Señor, yo te ruego que tú perdones este pueblo. Y te quiero decir algo más. Si tú no los perdonas, yo sé que ellos han cometido un error grandísimo. Aquí Moisés no le está colocando pañitos tibios al pecado de su pueblo. Él no le está colocando, él no está excusando, dando excusas válidas, porque él no puede defender lo indefendible. Pero sí le dice, Señor, perdona. Él está aceptando el gran pecado que el pueblo había cometido al haberse encorvado, al haber hecho un becerro, al haberse despojado de las riquezas que tenían más bien que ser usadas para el tabernáculo del Señor. Estas joyas que se desprendieron estas personas, este pueblo, era más bien para uso sagrado, para uso santo, y ellos lo desviaron para hacer cosas que no convienen. Y aquí Aarón lamentablemente patrocinó este mal. Y aquí nuevamente sube Moisés y pone en juicio allí, Señor, si tú no los perdonas, entonces bórrame. Borra tu nombre del libro del libro que tú tienes escrito, bórrame entonces. Hermano, esto es un nivel muy elevado de liderazgo. Esto es algo, los líderes, los que tienen un liderazgo, tenemos que aprender mucho de la vida y del amor que mostró Moisés, que mostró Samuel. Ante lo que Dios ama, ellos también aprendieron a amar. Si tú no los perdonas, Señor, entonces bórrame. No me tomes en cuenta. ¿Qué manera, hermano? ¿Quién de una persona coherente es capaz de poner en juego su salvación por un pueblo que además estuvo en oportunidades? Óigase bien esto, en oportunidades estuvo Moisés arriesgando su vida porque ya de a poco el pueblo lo apedreaba. Un pueblo que desde que salió de Egipto al tercer día no hacía otra cosa que murmurar de Moisés, de Aarón, de Jehová. Un pueblo que en ocasiones cuando se sentía oprimido, cuando se sentía ofuscado porque como un niño malcriado no tenía de inmediato lo que él quería, entonces Moisés sentía que su vida corría peligro porque en cualquier momento lo podían apedrear. Por este pueblo, Moisés le estaba diciendo al Señor, si tú no los vas a perdonar porque han pecado, entonces no me salves a mí tampoco. ¿Qué manera, hermano? ¿Qué manera de liderazgo? Sería muy bonito y placentero dar la vida por un pueblo
santo, por un pueblo íntegro, por un pueblo que estaba dispuesto a obedecer a Dios en las buenas y en las malas. Pero aquí Moisés estaba defendiendo un pueblo que no había mostrado la mayor lealtad ni la mayor verdad en adoración a Dios. Sin embargo, por ese pueblo, él estuvo dispuesto a perder su salvación. ¿Y qué le respondió Jehová a Moisés? No, el que peque contra mí, a este es el que yo voy a quitar de mi libro, al que peque. En pocas palabras, tú no eres merecedor de que yo te borre del libro, tú no. Al que peque, a ese es al que yo voy a raer de mi libro. Anda. Le dice esas palabras de consuelo. Anda, lleva a este pueblo por donde te he dicho, que mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré de ellos su pecado. No te preocupes, que yo voy a seguir guiándolos, pero ese pecado va a ser castigado. ¿Y qué hizo entonces Jehová? Hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que había formado Aarón. Hermano, muchísimo que aprender de estos capítulos. Hay tanto. La historia de Israel pudo haber sido diferente. La historia de Israel pudo haber sido un esplendor de gloria y de obediencia. Sin embargo, hicieron transgresión. Su transgresión estuvo prácticamente a la orden del día. Pero este hombre que al principio estuvo tan temeroso de aceptar la orden de guiar al pueblo cuando Jehová se le apareció allá en aquella visión, en medio de la zarza ardiendo, aquel hombre que 7 veces buscó excusa para no tomar esta responsabilidad, hoy en día estaba dispuesto a entregarlo todo por este pueblo. Así es cuando tú amas la obra de Dios. Así es cuando tú tienes en estima lo que es de Dios. Bueno, hermanos, esto es para meditar. Hay mucho en este capítulo que aprender. Hay situaciones que se pueden evitar y situaciones que se pueden mejorar en los líderes, en el pueblo. Porque qué diferente hubiese sido si el pueblo, lejos de concentrarse en que Moisés no está, pero miren el monte, ahí está la presencia de Dios guiando a Moisés. Se concentraron entonces en lo que ellos estaban acostumbrados a ver en adoración en Egipto. Y triste y lamentablemente, la falta de templanza en Aarón patrocinó esta gran tragedia. Dios nos permita aprender, corregir, tomar lo bueno y evitar lo malo, evitar los errores que se cometieron, porque para eso Dios nos está dando el conocimiento. Vamos a seguir entonces, si es escuchando el capítulo 33 del libro de Éxodo. Vamos a ver qué sigue enseñándonos este libro. Éxodo capítulo 33. Y Jehová dijo a Moisés: Ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que yo te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Pues Jehová dijo a Moisés: Di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré lo que te tengo de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requeriría a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo,
la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégate que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo: mi rostro irá contigo, y te haré descansar. Y él respondió: si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: ruégate que me muestres tu gloria. Y respondióle: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que, cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Seguimos entonces en estos capítulos que nos revelan tantas y tantas bondades. Qué lindo, como les había comentado cuando veíamos a Moisés resistiéndose a guiar a este pueblo. Cuando Dios le ordena, tenía ya 80 años y él se veía incapaz. Él lo había intentado cuando tenía 40 y no le había funcionado la estrategia que él estaba haciendo. Sin embargo, y ya en este capítulo podemos vislumbrar qué cambios, qué manera Dios de trabajar con Moisés. Jehová le dijo a Moisés: anda, sube de aquí y saca a este pueblo de la tierra, que a este pueblo que tú sacaste de Egipto, vamos para entregarlo entonces a esa tierra que yo le prometí a Abraham y a Isaac y a Jacob, así como yo le había prometido que le daré a su descendencia. Anda, y yo voy a enviar delante de ti al ángel para que eche afuera a todo este pueblo, como lo es el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, toda esta tierra, todo este pueblo que ya su maldad ha llegado al límite. Yo voy a limpiar la tierra y les voy a dar en herencia a este pueblo al cual yo le prometí a sus padres. Y dice que a esta tierra, y vuelve a colocarle esta figura, esta manera poética, a la tierra donde fluye leche y miel. Pero yo no voy a subir en medio de ti, porque este pueblo, y le vuelve a recordar la condición de este pueblo. Este pueblo es duro de cerviz, y no sea que te consuma en el camino, porque realmente es un pueblo difícil de guiar. Qué manera, hermano, qué calificativo el Señor le dio a este pueblo al estar con ellos estos días, estos mesecitos en el desierto para probar de qué estaban hechos. Y surgió este calificativo, y así por muchos años el Señor les recordaba. E incluso en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento,
Nehemías hace referencia a esto. Ustedes son duros de cerviz. Aquel gran mártir Esteban les vuelve a hacer este recordatorio. Ustedes son pueblo duro de cerviz. Ustedes se oponen, se resisten a la voluntad de Dios. Qué triste la condición del pueblo. No quería aceptar la dirección de Dios. Estaba renuente. Sin embargo, Dios le concede a Moisés la petición. Y esto, cuando escucharon, el pueblo de Dios escuchó lo que ya Jehová determinaba. Bueno, voy a enviarles el ángel. Yo no voy a estar en medio de ustedes porque los puedo destruir. Dice que ¿qué hicieron ellos? Se vistieron de luto. Y ninguno se puso sus ropas, sus atavíos, porque Jehová le había dicho a Moisés que le dijera a ellos que ellos eran pueblo de dura cerviz. No les gustó que le dijeran eso, pero no encontraron ellos lugar de arrepentimiento para tener otra forma de dejarse guiar. Es que era el pueblo realmente duro, hermanos. Qué triste. Después de haber visto tantas maravillas, miren, si nosotros nos sentamos a analizar de todas las generaciones de lo que nos narra la palabra de Dios, sin duda alguna, esta generación vio maravillas nunca antes vistas. Esto era algo, hermano, ustedes saben que es las 10 plagas que ellos vieron que los egipcios padecieron y a ellos nada les llegó. Atravesar el mar en seco, y cuando los egipcios lo intentaron, el Señor allí en medio de la mar les cerró nuevamente las aguas y ahí quedaron. Y no solamente esto, comenzar a ver la providencia diaria de Dios a través del pan que les envió del cielo, el agua que les brotó de la peña, la carne que les envió, o sea, todo, hermano, de todo. Podemos decir sin temor a equivocarnos, que esta generación que condujo Moisés fueron altamente privilegiados porque su estómago recibió el pan elaborado de Dios. Ellos recibieron los mandamientos. Miren todo esto, el pacto. Ellos vieron cuando estos dos jóvenes que Dios determinó, edificaron el arca, el tabernáculo, todas estas obras primorosas que Jehová había diseñado y les había ordenado cómo debía realizarse. Todo esto, ustedes se sientan a pensar y cuánta grandeza y cuánta riqueza Dios les otorgó a ellos. Y ni aún así, viendo todo esto, tuvieron ese corazón agradecido. Qué necesidad, ¿verdad? Qué grandezas usted puede dar cuando usted tiene un corazón agradecido. No, ellos no merecían esto. Fue el amor de Dios, su insondable misericordia. Y esa falta de gratitud, esa falta de sencillez, los llevó a ellos a que toda esa generación, hermano, toda esa generación de 20 años para arriba, quedaron postrados en el desierto. A diferencia de 2 que sí entendieron que lo mejor que les había pasado a ellos era tener a Jehová como su Dios. Y entonces ellos le dicen, mira, ustedes son un pueblo duro de servir, sin duda alguna. Así que en un momento yo voy a subir en medio de ustedes y mire, para no quitarlos, porque de verdad que quítense mejor sus atavíos para que yo sepa qué es lo que voy a hacer. No se pongan con esa actitud, no se me pongan con esa manera que no me va a convencer. El Señor conoce los corazones, hermano. Hay algo que es de mucho valor. Usted puede elevar a Dios una oración muy bonita, pero si usted no la está sintiendo en su corazón, si usted realmente no está expresándola con sinceridad, Dios sabe que no va a ser aceptada. Ellos aquí se estaban vistiendo de luto y el Señor entendía que en realidad su corazón no estaba así. Era un puro protocolo. En pocas palabras, esto era puro protocolo. El Señor les manda, no, quítense eso. No estén
¿Y qué hicieron? Bueno, está bien, ellos se despojaron de sus atavíos allí desde el monte Horeb. ¿Qué sucede entonces? Que Moisés toma el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Es el lugar donde él tenía las citas con Dios. Él lo quitó del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de la reunión. Era su encuentro, era con donde él se colocaba. ¿Por qué haría esto Moisés? Quizás porque sentía que allí en el campamento el pueblo había ofendido grandemente a Dios, levantándose ese becerro, haciendo cosas que jamás a Dios le subió por la mente que ellos hicieran. Y él lo alejó de allí. ¿Y qué sucedía? Que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada vez que él estaba en pie a la puerta de la tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Miren esto, hermano. Esto era una conexión de Moisés con Jehová inigualable. La nube descendía como la prueba irrefutable de que Dios hablaba con él. Y dice que, miren, esto es algo tan lindo porque en el versículo 11 nos detalla que Jehová hablaba a Moisés así, cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Miren qué manera de Dios manifestarse a la vida de Moisés. ¿Y qué sucedía? Que él hay un detalle muy bonito en este versículo 11, que allí estaba siempre cercano de Moisés, estaba Josué, el hijo de Nun. Era el servidor y él nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Miren, a este niño, a este joven no lo llamaba Moisés. Él sentía la necesidad de estar cerca de este líder espiritual, cerca de la presencia de Dios. Ay, él no lo llamaba, Moisés no lo llamaba. Cuando miren lo que es esto, lo que es el tener la necesidad de acercarse a un gran siervo de Dios, de ver, de dejarse guiar, de dejarse dirigir. Quizás todas estas manifestaciones que Josué percibió, él entendió que mientras más cerca de Dios estaba, menos probabilidad tenía de caer en la debilidad y en el pecado y en la murmuración. Mientras más estaba cerca a la presencia de Dios, esos males que atraparon muchas veces al pueblo, a él no lo alcanzaron. Porque mientras más cerca estás de la luz, las tinieblas de ti se disipan. Y esto le pasó a este joven que entendió el beneficio que le traería a su vida y a su alma la cercanía al tabernáculo, a Dios, a la cercanía que este siervo de Dios. ¿Y qué sucedió entonces? Que Moisés le dice a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, tú me estás ordenando esto. ¿Está bien? Pero tú no me has declarado quién va a ir conmigo. Así que tú me dices, yo te he conocido por tu nombre y he hallado gracia en tus ojos. Está bien. Pero yo quiero ahora saber si en realidad he hallado gracia en tus ojos. Yo te ruego que tú me muestres ahora este camino para que yo te conozca. Y si yo he hallado gracia en tus ojos, acuérdate que este pueblo es tuyo, Señor. Acuérdate que este pueblo es tu propiedad. El nombre de Moisés no va a ser engrandecido por este pueblo, es el nombre de Jehová, porque es tu propiedad. Y le dijo: Señor, qué linda petición de Moisés, Señor. Sí, yo sé que necesito esa presencia para que vaya conmigo. Y él le dice: mi presencia irá contigo y yo te voy a dar descanso. Y Moisés le dijo a él: mira, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, entonces yo te ruego que no nos saques de aquí. No nos saques, Señor. No nos saques de acá. Miren esto, hermano. Si Dios no edifica, ¿qué vamos a hacer nosotros con los ladrillos si Él no va a edificar? Qué bonito es tener totalmente la dependencia de Dios. Señor, si tú no vas conmigo, no me separes de ti. Qué necesidad tan grande debe haber en el siervo de Dios de ser guiado
por el buen pastor. Qué lindo. Y más aún aquí le dice, Señor, dime en qué voy a conocer que yo he hallado gracia en tus ojos, este pueblo y yo. ¿De qué otra manera yo voy a entender esto? Bueno, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que nosotros como pueblo seamos apartados de todos estos pueblos que están sobre la faz de la tierra. De esta manera yo voy a entender cuando tu presencia esté al lado nuestro, allí con nosotros. Entonces yo voy a entender que he hallado gracia en tus ojos. Y él le dijo, Jehová le dijo, aquí en esta conversación, este gran siervo necesitaba tener la confirmación de Dios. Miren lo que había cambiado la vida de Moisés en estos meses. Antes ni siquiera se dignaba levantar su rostro porque temblaba y cubría su cara. Y ahora él le estaba entonces pidiendo a Dios. Miren el nivel al que estaba llegando ya Moisés. Miren cómo ya este hombre estaba siendo transformado de una manera gloriosa, a tal punto que él le dice, Señor, yo te ruego que tú me muestres tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué les parece, hermano? Qué petición tan hermosa de Moisés a Dios. Y esto sucede a manera que nos vamos acercando a Dios, a manera que vamos enamorándonos de Él, a manera que vamos escuchando su voz y nos dejamos guiar por Él. Y aunque nosotros queremos hacer algo, nos abstenemos porque sabemos que no está bien si no es Dios el que nos manda o el que nos dirige. Y qué manera, Dios tan lindo. Por eso les digo, hermano, cuando usted conoce a Dios, usted va a ir enamorándose tanto de Él, porque Él no le dijo, no, jamás, aléjate de mí. No, mire qué manera el Señor le dice, tú sabes qué, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el no, y yo voy a tener misericordia de ti. Yo sé, tú no vas a poder ver mi rostro. ¿Sabes por qué? Porque no hay hombre que me vea y viva. No. Sin embargo, yo voy aquí a darte un lugarcito, te voy a enseñar una primicia, te voy a mostrar algo aquí. Tú vas a estar aquí junto a mí, tú vas a estar allí sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no podrás ver mi rostro. Qué manera, Dios, tan linda de consentir a sus siervos, porque esto es, hermano, esto es para fortaleza de su relación. Señor, yo quiero que tú me muestres tu gloria, pero tú sabes que no puedes hacerlo porque está en juego tu vida, pero vamos a hacer algo. Y el Señor, tan lindo, tan creativo, le dice, te voy a colocar allí en la peña y yo voy a pasar y te voy a cubrir el rostro. Ya cuando ya yo me vaya, tú vas a ver apenas la espalda. Es una manera tan linda del Señor de haber complacido, de haberle dado, de haber saciado esta necesidad que tenía Moisés de acercarse cada día más a Dios. Qué manera, hermanos, de verdad, vuelvo y le digo, uno de los líderes que más se recuerdan, que es más notorio su consagración, su forma de vida, es la vida de Moisés. Como este gran siervo de Dios que se resistió en su momento para poder aceptar la orden de sacar al pueblo. Sin embargo, él llega a un punto en que, Señor, si tú no vas, no me saques. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Qué manera, hermanos. Así, y nosotros tenemos que recordar, hacer mucho énfasis cuando nosotros iniciamos este camino, cómo es nuestra actitud en estos años que han transcurrido, que hemos visto a Dios. ¿Será que nosotros estamos anhelando cada día más? Porque sí es cierto, él le pidió, Señor, muéstrame tu gloria, pero Moisés entendió el plan de Jehová en su vida y lo abrazó y lo aceptó. Entonces, no es solamente dame, yo también estoy dispuesto a darte mi voluntad, a darte mi fuerza, a darte lo que yo he recibido de ti, porque sencillamente ¿qué damos a Dios? Lo que hemos recibido, hermanos. Nada es nuestro, nada es nuestro. Y de verdad que a nosotros nos queda
la necesidad de decir, de anhelar vivir en santidad, tener esa vida consagrada, esa vida santa a la presencia de Dios, que Dios se agrade, que Dios, aunque no nos pueda dar en completa plenitud lo que le pidamos, porque miren que la demanda de Moisés era bastante elevada. Quiero ver tu gloria, muéstramela. Era una demanda bastante elevada, aunque por el nivel que nosotros como humanidad muchas veces no podremos alcanzar, pero el Señor le dio parte de su demanda. Y yo estoy segura que esa experiencia con Moisés le ayuda a tomar fuerzas para seguir entonces emprendiendo esa labor para la cual el Señor lo había seleccionado. Queremos vivir en santidad, necesitamos vivir en santidad. Qué hermoso es que en nosotros haya esa necesidad de vivir en santidad. Y aquí podemos observar a toda la obra primorosa que Jehová había hecho en Moisés, criado allí dentro del palacio de Faraón. Y gracias a Dios, aunque cuál era el plan de Dios, pues el Señor le había hecho entender al modo que es de Dios, que es el mejor. Y podemos entonces en este capítulo saber que la mayor necesidad, el mayor anhelo de Moisés era vivirle, servirle en santidad. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Que eso en nosotros vaya siendo una necesidad diaria. Ya no quiero ser el mismo que quedó sepultado en las aguas del bautismo. No puedo seguir caminando así. Y podemos ver aquí la obra transformadora de Dios en este gran líder caudillo, gran siervo de Dios. Que Dios nos permita cada día, hermanos, permitir que Él vaya tallando esa manera que Él quiere que nosotros seamos. Vamos entonces a seguir escuchando ya el último capítulo que corresponde el día de hoy. Vamos entonces a seguir con la lectura del capítulo 34 del libro de Éxodo. Vamos a prestar atención entonces. Hay bellezas de Dios en cada uno de estos capítulos. Escuchemos. Éxodo capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete, pues, para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí, sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana, y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y poséenos. Y él dijo: he aquí, yo hago concierto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, y al cananeo, y al eteo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo. Guárdate
que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán, y comerán de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No harás dioses de fundición para ti. La fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás por leudar, según te he mandado, en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre matriz mío es, y de tu ganado todo primerizo de vaca o de oveja que fuere macho, empero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí. 6 días trabajarás, mas el 7º día cesarás. Cesarás aún en la arada y en la siega, y te harás la fiesta de las semanas, a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del señoreador Jehová, Dios de Israel. Porque yo arrojaré las gentes de tu presencia, y ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás con neudo la sangre de mi sacrificio, ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras de la alianza, las 10 palabras. Aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos sus hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamólos Moisés, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitaba ese velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Qué belleza nos relata estos capítulos. Cuánta misericordia y cuánto amor de Dios mostrado para con sus hijos. Tenemos acá que Jehová le da la orden a Moisés que aunque él había quebrado esas tablas de piedra donde se estaban escritas las 10 palabras, los 10 mandamientos, pues tenía que volverlas a hacer. Eso no podía quedar quebrado allí en el recuerdo. Y le ordena que se alisara 2 tablas como las primeras, para entonces él, recuerden esto, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Palabra de Dios, copiado con su dedo
para beneficio de su pueblo. Y hoy en día esas 10 palabras deben estar talladas por el dedo de Jehová en la tabla de nuestros corazones para deleitarnos en sus mandamientos, para que disfrutemos de las bendiciones que alcanzan a los hijos de Dios el estar con los preceptos de Jehová. Y entonces él lo hace así, se va por la mañana y sube nuevamente al monte de Sinaí y se presenta en la cumbre del monte y le vuelve a hacer el consejo, le vuelve a dar el consejo. El Señor le dice: no suba, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Nada, ningún ser vivo debía estar cerca de ese lugar. Y Moisés, tal cual el Señor se lo ordenó, alisó las 2 tablas de piedra como las primeras y entonces se dirigió a aquel lugar. Y nuevamente desciende la nube y allí estuvo Moisés con él, proclamando el nombre de Jehová. Esto fue, hermano, una oración de gratitud, de reconocimiento por las misericordias de Dios, porque si usted hace referencia a esta oración, a este encuentro que tuvo Moisés con Jehová, no se asemeja a los encuentros anteriores. Miren qué manera Moisés de decirles, y dice que cuando Jehová iba pasando delante de Moisés, Moisés proclamó, su alma se desbordó en oración, en gratitud, y le dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. ¿Será que ya Moisés tenía muy clara la definición de Jehová al degustar tantas características de su Dios? ¿Será que ya él había comprobado que el Señor era misericordioso y era tardo para la ira? Y le dice: Señor, tú guardas la misericordia a millares y perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Con qué sabor, con qué sazón pronunció Moisés esta alabanza, esta proclama a Dios, hermano? Porque ya él había comprobado, había visto en el pueblo la misericordia de Dios, había visto cómo Dios perdona la rebelión y el pecado, pero también había entendido que de ninguna manera Dios iba a tener por inocente al que hacía lo malo. Y le dice: Señor, tú visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Y él, de una manera de reverencia, de adoración, se inclinó, se encorvó en el suelo allí, se postró ante la majestad y la grandeza de Jehová y lo adoró. Y le dice el Señor, ya Dios le había revelado que él no iría en medio de su pueblo, que mandaría a su ángel. Pero Moisés no quería la asistencia del ángel. Moisés no se conformaba con la asistencia del ángel. No, Señor, si yo he hallado gracia en tus ojos, por favor, Señor, vaya el Señor en medio de nosotros, porque es que este pueblo es duro de cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu posesión, por tu herencia. Qué manera este líder, hermano, de orar por este pueblo, que quizás él podría decir: perdona nuestros pecados. ¿Había Moisés pecado ante la presencia de Dios? Mientras él estaba allí con Jehová los 40 días en el monte, aquel pueblo se desvió. Sin embargo, él estaba allí orando y se estaba incluyendo: perdona nuestros pecados, Señor. Qué manera, qué liderazgo, qué forma. Y llega un momento, Moisés, de conversar con Jehová, que hizo entrar a Dios en razón en varias oportunidades, intercediendo por este pueblo, hermano. Qué manera, Moisés. Y cuando me llama mucho la atención, porque a medida que uno va conociendo de la vida, del crecimiento de Moisés, se da cuenta cómo él se apegó tanto a Dios, que hay un momento en que Dios había determinado que él no iba
a entrar a la tierra prometida a causa de que él no había santificado a Jehová cuando le dijo que golpeara la peña. Y ese enojo que tuvo Moisés le costó que él entrara a Canaán. Y él emprende una conversación con Jehová. Eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Deuteronomio. Y me llama mucho la atención en esto, y hago un paréntesis porque empieza Moisés a conversar con él. Señor, pero mira, y de una manera que ya Jehová le dice, ya, basta, no me hables más de este negocio, ya. Porque es que Moisés desarrolló esa capacidad de abordar a Jehová, y Jehová no se le resistía a las peticiones, hasta que en ese negocio ya él le prohibió. Es que yo pienso que si Moisés le seguía conversando, lo iba a convencer al Señor. Está bien, entra. Y el Señor le colocó de una vez coto, de una vez límite, ya. No me hables más de ese negocio, listo, ya. Vas a subir, vas a verlo desde la montaña, la vas a mirar, pero no vas a entrar. Miren qué manera desarrolló Moisés, que él entendió la grandeza del corazón de Dios, que cuando usted le pide a Dios confiadamente, cuando usted derrama su alma y ofrece su corazón como un sacrificio puro de alabanza a Dios, el Señor queda desarmado y le concede las peticiones porque sabe que lo está haciendo de corazón. Y Moisés llegó a este punto, hermano, de alabanza, de obediencia, de rendición. Ahí está la clave. Cuando usted se sujeta, y eso lo aprendió Moisés, cuando él entendió que el Señor disfruta cuando sus hijos se acercan a él en obediencia, en sacrificio. Cuando usted le pide a Dios, tenga la certeza que si eso es bien para su alma, Dios se lo va a conceder. Entonces Moisés desarrolló este talento, desarrolló esta capacidad de adoración, de entrega genuina a Dios, a tal modo que en este capítulo exalta unas descripciones tremendas que ya él había comprobado en Dios. Y en esta nueva visita que él tiene en el Sinaí, el Señor renueva el pacto con su pueblo. Y él le dijo, mira, yo voy a hacer pacto contigo y con este pueblo. Y yo voy a hacer maravillas como nunca se habían visto en toda la tierra y en ninguna nación. Y este pueblo del cual tú estás encargado, este pueblo, va a haber cosas tremendas que yo voy a hacer contigo. Miren esto, hermano. Y eso sí, le ordenó, guarden lo que yo les mando hoy, y les hace el recordatorio. Porque yo les voy a dar esta tierra de herencia, les voy a echar al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, yo voy a echar a esta gente de acá. Pero cuidado con hacer alianza con estos moradores, donde ustedes van a entrar en esta tierra. No sea que ellos les sean de tropezadero a ustedes. Van a derribar sus altares y van a quebrar sus estatuas y van a cortar sus bosques, van a todo esto que puede servirles de obstáculo para que tengan realmente una vida ante Dios pura, pues se la van a extirpar. Esto lo van a extirpar. No tienen, en pocas palabras, no le vayan a dar espacio al adversario para que les haga caer. Y ustedes no se vayan entonces a inclinar a ningún otro Dios. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, y cuyo nombre es celoso. ¿Por qué el Señor es celoso? Porque Él no comparte lo que es de Él con otro Dios. Él es celoso. Lo que es de Él ha de ser en exclusividad para Él. El Señor no permite la infidelidad. Y entonces Él le dice nuevamente, no vayan a dar sus hijas como mujeres a sus hijos, porque luego ellas van a hacer que ustedes pequen, claudiquen adorando sus dioses. Y le da detalladamente recomendaciones que eran sumamente o que son sumamente importantes de recordar. No vayan a hacerse dioses, van a recordar las fiestas de las cuales yo les pronuncié, las 3 fiestas, las van a hacer. Y les vuelve a decir, ustedes van a trabajar 6 días, pero el 7º van a descansar. Aún en la arada y en la siega,
ustedes van a descansar. Van a celebrar todas las fiestas que yo le ordené porque los quiero ver 3 veces. Quiero que se presente todo varón delante de Jehová, el Dios de Israel. Y yo les prometo que yo les voy a arrojar a estas naciones de su presencia y les voy a ensanchar su territorio y nadie va a codiciar sus tierras. ¿Saben por qué? Porque yo soy su Dios. No van a ofrecer, y le sigue dando, no van a ofrecer las cosas leudadas junto con la sangre. No debía ofrecerse el pan con levadura. Y van a entregarle entonces estos estatutos, los van a tener por generaciones. Y le dice entonces, usted va a copiar todo esto lo van a copiar, porque allí entonces van a saber que yo he hecho pacto con este pueblo. Y sucedió que todos estos 40 días que Moisés estuvo nuevamente ante la presencia de Jehová, su rostro se encendió en santidad. No sé si ustedes han notado, yo sí lo he notado, cuando hay algún hermanito que recibe, tiene alguna brillantez en su rostro. No sé si ustedes lo han visto. Imagínense, y eso que es algo en poco tiempo, pero Moisés estuvo nuevamente 40 años ante la presencia de Jehová en el monte Sinaí. Y era tanto el rostro que la santidad se reflejaba a través de su piel, brillaba. Y esto fue motivo para que los hijos de Israel tuvieran miedo. Miren, ellos procuraban más bien alejarse de Moisés porque temían. Miren la condición de este pueblo. Qué triste la condición de este pueblo. A tal modo que Moisés entonces optó por usar un velo cuando se dirigía al pueblo a comunicarles lo que Jehová había ordenado. Y ellos lo que hacían entonces era que temían. Y cuando Moisés nuevamente se dirigía a hablar con Dios, entonces él quitaba el velo. Y de esto hace mención el apóstol Pablo en Corintios. Sobre esto también se va a explicar un poquito más detallado en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, es una delicia lo que el Señor nos revela en su palabra. Son grandezas que están allí para que nosotros disfrutemos. No perdamos el tiempo. A veces pasamos horas viendo una película o viendo cualquier cosa que no edifica, pero cuando usted invierte en su alma, escudriñando de las grandezas de Dios, su alma se fortalece, su espíritu se edifica y su fe crece. Qué bonito, hermano, cuando nosotros sentimos esa necesidad de rendirnos en adoración, adorarle a Dios, porque solo Él es digno de toda honra y de toda gloria. Y así pues, como experimentó Moisés este crecimiento espiritual en su vida, que en nosotros también haya esa necesidad. Señor, muéstrame tu gloria, pero ¿qué tanto estamos nosotros dándole de nuestra voluntad a Dios, de nuestra sujeción para que Él nos consienta? También es para que meditemos, también es para que reflexionemos un poco en eso. Y bueno, mis hermanos, gracias a Dios porque nos ha permitido estar nuevamente con ustedes. Vamos a tener la oración de cierre para recordarles también que estamos en la semana de las comunicaciones y que estamos participando de este lindo concurso que no queremos que nadie se quede por fuera. Vamos entonces a tener la oración de cierre para entonces recordarles lo que se está disfrutando, lo que se está compartiendo en la semana del Departamento de Comunicaciones. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, bendecimos y adoramos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque sabemos que no hay hombre delante de tu presencia que no peque. Perdónanos en nuestras palabras, Señor, en nuestros pensamientos, de nuestras acciones que no son agradables a ti. Enséñanos, corrígenos, Señor, con tu amor y con tu diestra de justicia. Dirígenos. Permite, oh Dios, que cada hermano, cada niño, cada joven, cada anciano que durante esta hora ha estado compartiendo con nosotros reciba bendición del cielo. Tu palabra lo santifique cada día más, Señor, porque es a través de ella que tú nos muestras las grandezas
dadas de ti, Señor. Ayúdanos, edifica nuestras vidas, Señor. Fortalece nuestras almas y permite que día a día podamos valorar más este sacrificio que tú has hecho con nosotros, para nosotros, Señor, para vivificarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, tus líderes, Dios mío. Cada líder está en tus manos, Señor, desde el apóstol, director, cada director de obra, Señor, cada pastor. Somos líderes llamados a hacer, Señor, tu voluntad. Vivifícanos, Señor, y danos ese amor por tu obra, como lo han manifestado tantos siervos tuyos, Señor. Ayuda en la nueva elección del director que ha de ser en estos días, Señor, que sea tu Espíritu Santo, siga siendo nuestro director eterno, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Padre bueno. Enséñanos a caminar conforme tú deseas. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pido, Señor, que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.